para esta semana, en la pedagogía de la fe que estamos meditando, se nos pedía orar el bautismo de Jesús. Y yo no veía cómo pegaba el bautismo de Jesús con la experiencia pascual. Sí, me parecía como cómo pegar el bautismo de Jesús a esta experiencia pascual, con lo que estamos viviendo después de la resurrección. Y esta mañana que me ponía un rato de rodillas, el Señor me regalaba una experiencia muy bonita y me decía: ¿acaso no participaste de la vigilia pascual? ¿Acaso no entraste a disfrutar de ese rato de encuentro con el Señor y participaste en un bautismo y viste que bautizaron a tu nietecita? Y a mí me encantaba mucho porque que realmente la experiencia pascual toma mucha fuerza desde el bautismo, y desde el mismo bautismo de Jesús en el Jordán, o sea, desde el inicio de su vida pública, cuando es bautizado. Y me ayudaba mucho entenderlo desde ahí, mirar que es el Padre el que nos muestra a ese Hijo. Sí, cuando leemos en Mateo 3, del 1 al 17, toda esa experiencia del bautismo de Jesús, todo ese movimiento que hace Juan Bautista llamando a la conversión de las personas, y que es Jesús al final del pasaje de Mateo 3, donde realmente se manifiesta la fuerza de ese bautismo. Y vemos ese poder del Padre que acoge a Jesús y lo secunda por el Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu Santo quien afirma ese bautismo, quien lo confirma. Y dice el Padre: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Y a mí me llama mucha atención porque es que no solamente veo a Jesús entrando en el Jordán, ¿sí?, enterrándose ahí y saliendo bautizado, y saliendo prácticamente como mostrándonos cuando sale del agua esa resurrección que va a vivir después, sino que veo también ahí ese llamado a nosotros como bautizados a que realmente también entremos en esa dinámica de la conversión, o sea, esa dinámica de entrar por el camino de ser bautizados para ser posteriormente redimidos. Y lo escribía porque realmente a mí me ayudaba mucho entender que como todos los evangelios fueron escritos por los escritores sagrados, fueron escritos, valga la redundancia, después de que la resurrección, o sea, ya se ha dado la experiencia pascual, y todos los evangelios y todas las lecturas del Nuevo Testamento son escritas bajo una experiencia pascual. Y yo decía: hoy, qué bien, porque es que es entender ese bautismo como esa experiencia de vida nueva que el Señor ha sembrado en nuestras vidas y la sigue sembrando cada día. Y la sigue sembrando cada día, que nos impulsa a la misión. ¿Sí? Y a mí me llamaba mucha atención y me movía verdaderamente, porque el fin de semana pasado que tuvimos la experiencia de misión, el sábado, el domingo y prácticamente también el lunes, 3 experiencias fuertes de misión y de oración, yo decía: Señor, muchas gracias porque nos sigues desde el bautismo impulsando a ser testigos de la resurrección. Y ese fue el regalo más grande que he tenido como este fin de semana, o sea, mirar que el Señor todos estos días, desde el mismo Juan 12:24, cuando orábamos lo del grano de trigo, me decía y me invitaba a enterrarme con Él. Me decía: entiérrate conmigo. Y a mí me gustaba mucho como hacer unos versitos desde ahí: entiérrate conmigo. Fue el llamado que el Señor me hiciera. Y me pregunta: ¿para qué, Señor? Y su respuesta: trabajando juntos se hará posible en otros la resurrección. Feliz y preocupado me he sentido, entre dudas y fe me he debatido, y al decirle que sí, se ha removido lo urgente y apremiante de la misión: sacar de las tinieblas a aquellos hijos atados por tanto desamor. Señor, que rotas las cadenas, demos gracias por todo a nuestro Dios. Gracias por querer contar conmigo por todo este camino de salvación. Y lo escribía, estas líneas, así en verso, por lo que viví el fin de semana pasado que les decía. O sea, el Señor nos invitó a ir a Cañas Gordas, a un municipio del occidente antioqueño, y allí fue muy bonito estar. O sea, porque
desde el mismo sábado en la mañana ya teníamos programado qué era lo que íbamos a hacer. Amparo iba a darle una catequesis a los animadores de las comunidades y yo iba a dar una catequesis bautismal. Resulta que niños para bautizar no había sino uno, entonces no hubo necesidad de dar catequesis. El mismo padre ahí en un momentico hizo la motivación. Pero entonces los dos, Amparo y yo, hicimos lo de la catequesis a estos animadores de comunidad. Y fue un rato muy bonito porque entrando a trabajar un poco la lección divina y luego trabajar un poco lo del documento de Aparecida, encontraba algo muy bonito. O sea, realmente ese regalo del Señor que nos motiva a trabajar a nosotros como Verbum Dei en las parroquias. Y lo digo ¿por qué? Porque el vicario de ese lugar, padre Alberto, fue nombrado vicario hace poquito y lo encontramos muy acogedor, que en otras ocasiones no era así. Ahora nos quería y nos decía, bueno, ustedes por qué no se quedan, vengan otro día, vengan 2 o 3 veces al mes, vengan que aquí hay mucho que hacer, y mucho que hacer sí hay. O sea, trabajo como en todas partes, aquí también hay mucho que hacer. Pero fue muy bonito porque cuando empezamos la catequesis entendíamos un poco desde el documento de Aparecida, en los números 170 y 172, lo de la parroquia. Mire lo que dice. Aparecida nos habla de la parroquia como comunidad de comunidades, ¿sí? Y nos dice que las parroquias son células vivas de la iglesia. Y veía una cosa muy particular, o sea, nosotros como Verbum Dei estamos inmersos dentro de esa célula viva, dándole vida. Entonces, conocer las células al interior es muy bonito, ¿sí? Porque dentro de la célula hay un núcleo y ese núcleo está vivo y ese núcleo se llama Jesús. Y alrededor de ese núcleo de Jesús hay un montón de organelas y de estructuras que realmente fortalecen la célula como tal. Y nos veíamos ahí, yo me veía ahí dentro de esa célula como un misionero, o sea, como el misionero que soy, con el carisma que tenemos, dándole vida a la iglesia. O sea, células vivas de la iglesia. Dice, el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y son invitados a la comunión eclesial. Y están llamadas las parroquias a ser casas y escuelas de comunión. Eso dice el documento de Aparecida. O sea, nosotros como Verbum Dei dentro de la parroquia estamos llamados también a participar de esa escuela, o sea, a crear la comunión en esa escuela. Y sigue diciendo el 172, dice, desde las parroquias hay que anunciar lo que Jesucristo hizo y enseñó. Y prácticamente el 172 va diciendo todo lo que estamos viviendo en esta época, lo de Hechos 1:1 y siguientes, ¿sí? Lo que Jesús nos fue mostrando a nosotros después de la resurrección, o sea, a nosotros a través de los discípulos, porque lo que estamos viviendo lo estamos hablando todos estos días. Y la tentación mía hoy era como coger otra vez lo de Esteban, porque como tengo un hijo que se llama Esteban, entonces como coger el sacrificio de Esteban. Esta semana le predicábamos a Esteban el sacrificio. Ayer que nos sentábamos a comer con él, le leíamos el sacrificio de Esteban. Y era muy bonito porque es que entender que en los Hechos de los Apóstoles el Señor nos va mostrando personas concretas a las que hay que seguirles sembrando la palabra, ¿sí? Y dice el documento de Aparecida, la palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Y es para mí muy bonito entenderlo así, o sea, nosotros como palabra viva, nosotros como Verbum Dei somos palabra viva. Y estamos llamados entonces a entrar por ese camino de la salvación y a mostrarle a nuestros hermanos realmente ese misterio de Dios. Y es lo que nos está regalando el Señor cada día. O sea, ¿desde dónde? Desde el bautismo. O sea, fuimos bautizados para ser profetas y misioneros, ¿sí? Entonces qué bonito entenderlo desde ahí. O sea, esta experiencia pascual que no se queda en un cumplimiento, sino en proyectar nuestra vida. O sea, somos misioneros desde el comienzo, desde un principio. Pero cuando tuvimos la oportunidad de entrar en la comunidad, el Señor nos lo ratifica y prácticamente renueva nuestro bautismo. Y era lo que hablábamos en estos días, o sea, el nacer de nuevo que nos enseñaban y que leíamos en estos días y que orábamos en estos días desde Juan 3, en lo de Nicodemo, ese nacer de nuevo se hacía realidad.
Y se hacía realidad cuando nosotros participábamos en la catequesis que dábamos en Cañas Gordas. O sea, les decíamos a ellos, mire, es que, ¿por qué venimos nosotros aquí? Les decíamos. Y era muy bonito porque como amparos de Cañas Gordas, a mí me gustaba mucho entender lo de Nicodemo y decir, vea, es que es volver a nacer y volver al vientre, volver a este vientre materno, o sea, volver a aquel lugar a que te dio la luz. Y Amparo nació en Cañas Gordas, entonces yo decía, pues se hace realidad, o sea, volver al vientre materno, volver a tu lugar de origen. Y allí, desde la parroquia, ayudarle a las personas, o sea, a que nazcan también, a que tomen conciencia de su bautismo. Y ese era el regalo que entendíamos este fin de semana en Cañas Gordas. O sea, ver realmente la necesidad de la evangelización. Y lo ratificábamos verdaderamente porque predicábamos no solamente el sábado, sino también el domingo. El sábado en la mañana hicimos una predicación en la parroquia con los animadores de comunidad, como les decía, y en la tarde visitamos familias. Y en esa visitar las familias de la tarde, para nosotros fue una cosa muy dura, pues para mí particularmente muy dura. Porque la situación que viven las personas, que viven los matrimonios en algunas realidades son tremendas, tremendas. O sea, los casos de infidelidad, los casos de separación, las invitaciones al suicidio, a dejar esto, bueno, cantidad de cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿para qué nos tienes aquí? Y el para qué era muy claro, o sea, ustedes son testigos de la resurrección. Ustedes están llamados a actualizar mi bautismo. O sea, que conozcan a Jesús, que le conozcan a Él, porque si le conocen a Él, encontrarán sentido. Y para mí era un llamado muy grande, o sea, muy grande porque también luego el domingo hacíamos una catequesis, dos catequesis, en la mañana hacíamos un stock de fe y hablábamos de vida eterna, y también les hablamos de la catequesis que hacía el Papa Francisco el miércoles pasado. El miércoles pasado la catequesis del Papa Francisco fue muy bonita, hablaba sobre la familia, varón y mujer. Hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios, hablaba el Papa Francisco la semana pasada. El hombre y la mujer como pareja son imagen de Dios. El hombre y la mujer como pareja son imagen de Dios. Y a mí me ayudaba mucho esto de la relación de pareja, porque entendía que era importante hacer caer en cuenta a todos aquellos matrimonios con los que nos encontramos el domingo, que fueron 10 o 12 parejas, ¿sí?, que estuvieron con nosotros, allí aprender a descubrir ese valor de ser imagen y semejanza de Dios, y ese valor de poder aprender a entender ese nacer de nuevo. Y era lo que les predicábamos con mucha fuerza el domingo a ellos. Y luego nos quedaba a nosotros en la tarde, cuando nos veníamos, esa sensación de hemos dado poco para todas las necesidades que hay. Y esa invitación que nos quedaba también del vicario para que siguiéramos yendo. Y nos decía, vengan, que vamos a empezar este fin de semana, vamos a empezar con una semana vocacional. Y quiero que ustedes estén aquí el próximo fin de semana. Y decía, padre, es muy difícil. Es muy difícil, no podemos, o sea, los espacios están todos ya como todo muy organizado, no podemos venir una vez al mes. O sea, esa invitación, porque se ve la necesidad, y lo decimos así como con humildad, pero el vicario, escondidito por allá, estuvo atento a todo lo que predicamos, y fue tantas las cosas, pues como lo que captó, que luego cuando participábamos en la misa del domingo, él predicó de lo que decíamos. Y yo decía, este sacerdote está pilas, o sea, está ubicado en lo que es. O sea, ¿qué es lo que quiere? Que realmente muchas personas nazcan de nuevo en la fe. ¿Y desde dónde? Desde nuestro carisma. O sea, desde la fuerza de nuestro carisma. O sea, desde la palabra hecha vida, desde la palabra encarnada. Entonces, qué bonito entenderlo desde ahí. Entonces, mirar, qué trabajo hay mucho. Que realidades durísimas, durísimas. Que el maligno está haciendo el mal, lo está haciendo. Que está trabajando algunas familias y algunas personas débiles, lo está haciendo. Hay personas muy débiles de espíritu y esas personas prácticamente son poseídas. Y eso se está dando en ese pueblo. Hay mucho satanismo, muchas cosas, mucho satanismo en el pueblo, y yo decía, Dios mío, cuánta necesidad está haciendo de que estas personas sean evangelizadas. Porque lo detectamos y nos movió el corazón mucho. Entonces, como el llamado muy grande, el día de hoy, a que realmente nosotros entendamos el valor de los sacramentos. O sea, el valor del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. Porque es que es desde ahí que nosotros podemos ir construyendo el pueblo de Dios.
podemos ir haciendo tomar conciencia a las personas de que si no tenemos a Jesús, realmente no vamos a tener ese camino de salvación. Y ese es el regalo que el Señor nos está pidiendo que hagamos cada día, o sea, que podamos entrar en el dinamismo de ayudarles a las personas a que sean salvadas, o sea, a que se encuentren con Jesús. Por eso, en la medida que nos alejamos del pan de vida, en la medida que nos alejamos del mismo Jesucristo, que se sigue entregando diariamente en la Eucaristía, nosotros vamos a ser presa fácil del demonio. Vamos a ser poseídos muy fácil. Sí, el espíritu del mal nos va a coger. Por eso, qué bueno es que hoy que estamos que estos días, esta semana, que estamos hablando toda la semana, lo del pan de vida, lo de Juan 6, realmente lo entendamos como ese Jesús que se hace carne en nosotros para que nosotros lo transmitamos a nuestros hermanos. O sea, es un regalo muy grande, porque el mismo Jesús lo dice: quien cree en mí nunca tendrá sed. O sea, quien cree en mí nunca va a tener esa dificultad de que se pueda debilitar su fe, porque yo se la voy a potenciar. Es lo que escuchamos hoy en el Evangelio de Juan 6, 35-40. Y es la sed que nosotros estamos llamados a calmar en nuestros hermanos, o sea, esa necesidad de Jesús. La urgencia de la misión lo sigue gritando en nuestros oídos, para que muchos hermanos puedan ser de nuevo bautizados, o para que actualicen el bautismo, porque muchas personas son bautizadas, pero necesitamos actualizar el bautismo. Aquellas personas que están lejos de casa necesitan regresar, y el Señor nos ha puesto como instrumentos de salvación, que realmente nos lo creamos, para que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga de nuevo la vida eterna, como dice la palabra de Dios. Pidámosle a la mamita María que nos enseñe a entrar por estos caminos de la evangelización, de la misión, de seguir dando la palabra y de que muchas personas vuelvan a encontrarse con Jesús, porque es el único camino que nosotros conocemos y que realmente el Señor nos está ratificando y nos está mostrando cada día para poder salvar a muchos, para poder ayudarles a que nazcan de nuevo a la fe.